¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a este gabinete de seguridad. Como cada año, Davos es sede del Foro Económico Mundial, que reúne a líderes políticos, banqueros, CEOs, diplomáticos, empresarios y tecnológicos. Bueno, esta sesión de Davos, este año Davos, ha sido probablemente uno de los años que más cerca se ha seguido las presentaciones, las conversaciones, las conferencias de prensa. De hecho, ya han hecho y han dado sus discursos personas como el primer ministro de Canadá, Mark Carney. También en este tercer día de actividades hubo posicionamientos de presidentes como el presidente Donald Trump y el presidente de Argentina, Javier Milei. Mi compañero David del Río, enviado especial, tiene todos los detalles. Saludos cordiales desde Davos, tercer día del Foro Económico Mundial. Hoy Donald Trump y Groenlandia han sido los protagonistas. El presidente estadounidense ha insistido en su deseo de anexionarse el territorio danés, pero ha descartado el uso de la fuerza. Trump llegó a Davos tras un viaje accidentado. A los 45 minutos de despegar su avión presidencial, el Air Force One, tuvo que regresar por un problema eléctrico y cambiar de aparato. Pese a ello, el presidente de Estados Unidos llegó puntual a su cita en Davos. Groenlandia fue el tema más destacado de su largo discurso, que se alargó durante 1 hora y 45 minutos, 1 hora más de lo previsto. En Davos, Trump volvió a reclamar el territorio ártico y amenazó de forma velada a Dinamarca. Al final de la jornada se publicó un acuerdo marco de Trump y del líder de la OTAN sobre el territorio danés. So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. El presidente estadounidense también criticó al líder de Canadá, Mark Carney, y a la Unión Europea, cuyos líderes le criticaron a su vez ayer en Davos. And I love Europe, and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction. Uno de los críticos, el presidente francés Macron, pidió hoy a la OTAN enviar una misión militar conjunta a Groenlandia para enfriar las aspiraciones anexionistas de Trump. Entre otros muchos temas, Trump también habló de la economía estadounidense y dijo que va muy bien. Y también mencionó a Venezuela, que según Trump ha crecido más en los últimos 6 meses que en los últimos 20 años. Del sector tecnológico, hoy se estrenó en Davos el CEO de Nvidia, quien filosofó sobre la IA, diciendo que cambiará la era industrial y descartó una burbuja. AI is software that doesn't need to write software. You don't write AI, you teach AI. And so get in early now so that you can now fuse your industrial capability, your manufacturing capability with artificial intelligence, and that brings you into the world of physical AI or robotics. Este miércoles intervino de la delegación mexicana enviada a Davos la empresaria y asesora presidencial Altagracia Gómez, quien habló en un panel sobre América Latina en el que explicó el Plan México. En declaraciones al Financiero, anunció que durante su estancia en Davos fijó citas con varias multinacionales europeas del sector del juguete, transporte, energía y financieras para estudiar su implantación o crecimiento en México. Esta delegación que va de empresarios, son empresarios regionales nórdicos y tienen empresas muy grandes en juguetes, tienen la planta más grande del mundo de juguetes en Nuevo León y hay una expansión importante, tienen empresas importantes en transportes, particularmente en vehículos pesados, dos muy grandes vehículos pesados, tienen empresas importantes en turbinas y lo que se conoce como windmills para energía eólica, la más grande del mundo. En la noche de Davos, en una cena, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, abandonó una cena organizada por el Foro de Davos por los comentarios del secretario de Comercio de Estados Unidos criticando a Europa por su postura sobre Groenlandia. Para el Financiero Televisión informó desde Europa David del Río. Obviamente uno de los temas centrales en el mundo sigue siendo Groenlandia. De hecho, el primer ministro Jens Frederik Nielsen agradeció el respaldo de sus aliados frente a los planes del presidente Trump, que desea
apoderarse la isla. Fredrik Nielsen afirmó que la relación con Estados Unidos y la OTAN debe basarse en el respeto mutuo y se dijo dispuesto a ampliar la cooperación. Respect for territorial integrity, respect for international law, that's what should unite all of the Western countries with a well-going democracy and also the European Union. International law it's not a game. And if we don't do that, of course alliances will fall. And that will be very bad in the way the world is developing now. We have been a close and loyal ally to the United States, to NATO through many years. We can do lots more in that framework. We are willing to cooperate much more, but of course in mutual respect. And if we cannot see that, it will be very difficult to have a good and reliable partnership. Ahora, de hecho, a propósito de Groenlandia, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó de manera contundente cualquier arancel vinculado al respaldo que le estarían dando diferentes países a la isla. Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Carney destacó el respaldo de su país para Groenlandia y Dinamarca en su derecho a definir su propio futuro. De hecho, muchos analistas consideramos que este discurso de Mark Carney en el Foro Económico de Davos es histórico. Escuchemos. On Arctic sovereignty, we stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Our commitment to NATO's Article 5 is unwavering. So we're working with our NATO allies, including the Nordic-Baltic Gate, to further secure the alliance's northern and western flanks, including through Canada's unprecedented investments in over-the-horizon radar, in submarines, in aircraft, and boots on the ground, boots on the ice. Canada strongly opposes tariffs over Greenland and calls for focused talks to achieve our shared objectives of security and prosperity in the Arctic. Ahora, parte de esta reunión anual en Davos tiene como antesala un documento que se llama Global Risks Report. Interesantísimo, un informe de referencia cuyo el objetivo es orientar precisamente el debate estratégico durante la cumbre y promover propuestas coordinadas. El de este año define el riesgo global como la posibilidad de que ocurra un evento o condición de que se vaya a materializar, que si se llega a materializar afecte negativamente una porción significativa del PIB mundial, la población o los recursos naturales. El informe señala que la confrontación geoeconómica, estamos hablando casi que los aranceles de Donald Trump, pero la confrontación geoeconómica emerge como el principal riesgo global a corto plazo, seguida por conflictos armados en un contexto en el que el comercio, las finanzas y la tecnología son utilizados como instrumentos de poder y presión estratégica. Fenómeno que pues ya hemos visto con las medidas y amenazas de Donald Trump. Para ahondar más en este tema y también los riesgos globales que se han identificado de este documento para México, saludo con mucho gusto al doctor Eduardo Vázquez, profesor en Seguridad Nacional en la Universidad de las Américas en Puebla. Bienvenido al programa, Eduardo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Ana María, y un saludo a tu auditorio. Oye, yo creo que es importante, Eduardo, señalarle al auditorio cómo han ido cambiando. Este documento, lo interesante es que se publica cada año antes de este evento, esta reunión en Davos. A mí lo que verdaderamente me sorprende, cómo ha ido cambiando las prioridades de los riesgos que se tiene que enfrentar a corto plazo. Sí, yo recuerdo hace 1 o 2 años todos estábamos muy preocupados y seguíamos muy de cerca los riesgos globales que representaba, por ejemplo, el cambio
climático y las ciberamenazas, y ya se empezaba a hablar sobre inteligencia artificial. Esos casi ni aparecen, por lo menos en los riesgos a corto plazo que presenta este documento, Eduardo. Así es. Mira, hay que plantear que el Global Risk Report de 2026 es muy claro y plantea que en un mundo más hostil, la inacción no es neutralidad, sino que es una forma de retroceso. Y la conclusión a la que tú llegas hoy en día en esta publicación 2026 es que el riesgo ya no es si algo va a fallar, sino que los actores usan el riesgo por sí mismo como una herramienta de poder. Yo vengo siguiendo la publicación del Risk Report desde hace varios años y creo que hay un cambio muy importante a partir de lo que fue la pandemia. Entre 2022 y 2023, el Risk Report tenía un foco muy claro en la absorción de impactos de los riesgos globales, como la pandemia, la inflación o inclusive algunos procesos bélicos alrededor del mundo. En 2026, el cambio es drástico. Es competencia, contención de impactos y la fragmentación geopolítica. ¿Sí? Es muy interesante cómo este documento ha evolucionado, porque además es un documento que utiliza insumos de información pues, que generan los grandes pensadores de distintas partes del mundo, ¿sí? De varios sectores, principalmente del sector económico. Y hay una conclusión muy importante, y creo que tu auditorio lo tiene que tener muy presente, y es que hoy estamos en un mundo más incierto. La constante hoy en día para cualquier sector estratégico de cualquier país del mundo va a ser la incertidumbre. Sí, estamos en una era de competencia, en consecuencia la incertidumbre es mayor y en pocas palabras no sabes qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Sí, en otras épocas tú podías tener una perspectiva donde podías tener idea de que algo podría suceder en lo militar, en lo económico, en lo social. La realidad es que hoy el mundo puede cambiar de un momento a otro. Y lo que estamos viendo a partir del 1 de enero de este año pues es prácticamente el corte de la historia del primer cuarto del siglo. Y estamos entrando hacia lo que será el 2050 en un mundo completamente cambiado, donde el tema geopolítico juega un papel fundamental. Se habla obviamente hoy en día de hegemonía de las potencias y por supuesto detrás de esto los intereses militares alrededor del mundo. La conclusión es de que en los próximos 2 años vamos a tener turbulencias importantes en los distintos sectores que le dan vida a las naciones y tendremos que estar preparados para ello. Ahora, fíjate, muy interesante lo que dices, Eduardo, porque yo creo que vamos a tener que agarrar todos los libros de texto de relaciones internacionales y no romperlos, ¿sí? No desecharlos, no tirarlos a la basura, pero ya verlos como documentos que son libros históricos de cómo era el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y como dices tú muy bien que se rompe a partir del 1 de enero y que lo subraya en una forma tan interesante el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, y lo vuelve a subrayar en diferentes formas el mismo presidente Donald Trump durante su discurso hoy miércoles, en donde básicamente pues confirma que él está dispuesto o parecería que está dispuesto a romper la alianzas que se habían desarrollado en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial, para poder proteger los países europeos, para proteger a Estados Unidos ante lo que era la amenaza de Rusia, de la Rusia comunista y ahora Rusia, de lo que era la Unión Soviética y ahora lo que es Rusia. Y está dispuesto a romper esas alianzas en parte para protegerse lo que parece que es la nueva amenaza desde la óptica de Estados Unidos, que es China. Entonces, y esto se ve reflejado en esta disputa sobre Groenlandia. Eduardo, entendemos por qué lo que parecería una obsesión de Donald Trump de controlar, no solamente tener una alianza con Groenlandia, que ya la tiene de hecho de facto, sino controlar Groenlandia, que Groenlandia sea parte de los Estados Unidos. ¿Entendemos por qué? ¿Es una obsesión o hay algo que respalda esa obsesión, Eduardo? Hay algo que lo respalda históricamente. Groenlandia ocupa un lugar prioritario en la arquitectura estratégica de los Estados Unidos. Desde el siglo pasado ha sido un interés
geoestratégico crítico que Groenlandia, más allá de ser protegida como tal, no sea una ventana de riesgo para la seguridad de los Estados Unidos, pero también para Europa. La estrategia de protección balística con misiles con potencial nuclear para los Estados Unidos requiere de una cobertura desde el norte del continente, pero con una presencia muy importante de protección en esta región. Entonces, si analizas desde el fondo estratégico, sin duda, Groenlandia es una región de alta prioridad para esta visión que se tiene de protección global. Ahora, en esto la forma es fondo, ¿sí? Porque de facto los Estados Unidos hoy en día tienen presencia en Groenlandia en coordinación con otras instancias, otros países que se encuentran en la región, y hay una coordinación para la defensa del mismo. Ahora hay que decirlo, una de las bases más importantes del lanzamiento de misiles de la protección balística que tienen los Estados Unidos se encuentra ahí, ¿no? Por otro lado, todo el derecho de vía naval para la movilidad tanto de las marinas mercantes, pero también de submarinos nucleares y de otro tipo de dispositivos de guerra, pues es muy importante, y entonces estamos hablando de una protección regional que en la visión que tienen los Estados Unidos se requiere. Obviamente el discurso actual tiene un alto componente político porque se habla a un electorado al interior de los Estados Unidos, pero yo creo, y por lo que hay en todos los antecedentes, definitivamente el garantizar que Groenlandia se mantenga del lado occidental, del lado de los Estados Unidos, de la OTAN, es un asunto estratégico de seguridad internacional. Groenlandia refuerza de alguna manera la profundidad estratégica de las estrategias de Estados Unidos para responder a escenarios de crisis de guerra, ¿sí? En el planteamiento que se menciona, donde hay la posibilidad de que Rusia haga despliegues tácticos en esta región, si nos vamos a la historia, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi fue detenido en esta región también por los propios Estados Unidos. Entonces hay un antecedente además, porque la posición geoestratégica del Ártico pues tiene misiles balísticos intercontinentales, bombarderos estratégicos y obviamente, como decía yo, rutas marítimas y aéreas críticas para la movilidad mercante, pero también para la movilidad militar, principalmente nuclear. Groenlandia, de alguna manera, es un acceso al continente americano desde Eurasia. Y eso es algo que los americanos definitivamente no van a permitir que se mantenga como un riesgo. Y por el otro lado está en lo estratégico, donde tienes, además, si viste tú en la campaña del presidente Trump y ahora ya siendo presidente, la idea de construir un domo de misiles balísticos de protección ante la eventualidad de ataques desde Rusia o desde otras latitudes. Y para construir un domo de misiles balísticos, parecido a lo que se ha conocido en el conflicto en Medio Oriente con Israel, pues los sistemas de detección temprana de misiles requieren sensores y plataformas de lanzamiento en esta región para identificar el momento en que Rusia lleva a cabo acciones hostiles en contra de los Estados Unidos. Además de los sistemas de radar antimisiles, vigilancia espacial con satélites orbitales que cubren toda esta región. Y si te vas más a fondo, y de hecho hay documentos públicos donde se especifica mucho de ello, el NORAD, que es el Comando Aeroespacial de los Estados Unidos, tiene una dependencia estratégica de esta región. Entonces sí considero que hay por un lado un tema político, pero por el otro, sin duda, un tema estratégico que hay que considerar. Las formas, bueno, pues son formas que la historia juzgará. Te pido que tengamos la oportunidad de volver a conversar sobre este tema en las siguientes semanas, que seguramente se va a volver y continuará pues agravándose, yo creo que el conflicto, hasta llegar a un acuerdo. Eduardo Vázquez, profesor en seguridad. Lo que te puedo decir, Ana María, es que el mundo ha cambiado, ¿eh? Sí, el mundo ha cambiado totalmente. Sí. Yo no voy a tirar mis libros de texto sobre relaciones internacionales, y cuando damos clases, tú y yo damos clases sobre seguridad nacional, yo creo que vamos a tener que escribir los libros de texto de aquí en adelante, porque todo es definitivamente es un nuevo orden mundial. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Vázquez, profesor en Seguridad Nacional en la Universidad de las Américas en Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias.
Muchísimas gracias. Es momento de una pausa, pero antes les comparto la siguiente frase. Los países no están cultivados en razón de su fertilidad, sino en razón de su libertad. Del escritor y político francés Montesquieu. Vámonos a un corte. Ya pasó un año desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Trump, fiel a su estilo, confirmó que los aranceles son una herramienta de presión. Alberto García Zarubi tiene todos los detalles. Donald Trump cumplió un año al frente del gobierno de los Estados Unidos. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. El 20 de enero de 2025, el magnate inmobiliario inició su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, con una política internacional más agresiva que durante su primer gobierno, que contempló el periodo de 2017 a 2020. Ese mismo día, el presidente Donald Trump emitió diversos decretos que trazarían el sello de su nuevo gobierno, como fue el endurecimiento de la política migratoria, que contempló el cierre de la frontera sur de los Estados Unidos para la migración, y el envío de fuerzas del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La primera medida tomada hacia nuestro país fue cuando Trump renombró al Golfo de México como Golfo de América. Obviamente, Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? Desde entonces, el presidente Donald Trump ha mantenido una política hostil hacia México. El mismo 20 de enero nombró a los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones narcoterroristas y el 1 de febrero de 2025 anunció un arancel del 25% a México y Canadá por sus nulos resultados para detener la migración y el tráfico de fentanilo. Desde esos anuncios, la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump han sostenido 11 llamadas telefónicas y solo se han encontrado cara a cara en el sorteo del Mundial de la FIFA realizado el pasado 5 de diciembre. Para especialistas en seguridad, el segundo mandato de Trump ha vencido al gobierno mexicano y ha desestabilizado su política de seguridad y combate a las drogas. Hay un saldo positivo a favor de Donald Trump y un saldo completamente negativo en contra de México. Lo que tenemos es un incremento de la violencia homicida, por más que el gobierno federal se empeñe en maquillar cifras para afirmar que hay una reducción de los homicidios en México. Hay una guerra civil al interior del cártel de Sinaloa, hay una expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, no hay una reducción del consumo de drogas ni en México ni en Estados Unidos. El segundo año de administración de Donald Trump estará enmarcado en la revisión del Tratado Comercial de Norteamérica, en el que empresarios han advertido que si el gobierno mexicano no muestra los beneficios de la asociación comercial, podría tener pérdidas importantes. Ha sido, sin duda, una presidencia que en ese sentido ha sido disruptiva, pero yo creo que es una gran oportunidad, como una especie de llamada de atención, claramente para países como México y como Canadá, para que, se replanteen el valor de su relación comercial. El presidente Trump terminará su segundo mandato en 2029 y según la Constitución de los Estados Unidos de América, ya no puede contender por un tercer periodo de gobierno. Para El Financiero Televisión, Alberto García Zarubi. Se supone que constitucionalmente no podría de nuevo buscar otro mandato, pero como estamos en el mundo de Trump, como ustedes saben muy bien, ha estado insinuando de que encontrarían una salida constitucional para poder él de nuevo lanzarse, aunque en términos de su edad uno asumiría que eso no sería posible, pero sí es extraordinario lo que pasó en este primer año de esta segunda administración de Donald Trump, en donde, como lo había prometido, como lo dijo durante su campaña y también como lo había propuesto durante su primera administración, él estaba buscando un cambio del orden mundial.
y en esta segunda administración lo ha hecho. Es muy difícil imaginarse que el mundo pudiera regresar al anterior orden mundial, en donde la gran apuesta de Estados Unidos, de México, de Canadá, era tener una alianza comercial que le permitía a ambos países pues tener, promover el desarrollo y el bienestar de sus habitantes. O sea, estos acuerdos comerciales, como ustedes recordarán, lo que buscaban era no tratar de que se filtraran o que se contaminaran los temas de seguridad y seguridad nacional con los temas comerciales. Y por décadas eso fue el caso. Y a pesar de que Estados Unidos y México, y Estados Unidos y Canadá tenían diferencias estratégicas, encontraban formas de proteger la relación bilateral y separar el comercio de seguridad nacional. Ahora el problema es que estos acuerdos comerciales o este vínculo comercial entre México y Estados Unidos ahora se está convirtiendo en un mecanismo de coerción estratégica, en que usan la dependencia que tiene México en el mercado estadounidense para exigirle a México temas que a lo mejor son temas que tiene razón Estados Unidos de buscar que se haya una separación entre los grupos del crimen organizado y la política interna, por ejemplo, de que se asegure y que sea más segura la frontera entre ambos países, pero a final de cuentas deja de ser una estrategia de aliados y más una estrategia de imposición, con la amenaza de más aranceles y sobre todo con esta amenaza de que no se vaya a llegar a un acuerdo con el TMEC, que se supone que se estaría revisando este año. Ahora, eso dicho, en el ambiente que se está viviendo en este momento, de las declaraciones que dio Mark Carney esta semana en Davos, como les digo, este extraordinario discurso, un discurso histórico en donde él señala claramente que estamos ante un nuevo orden mundial y hay que comportarse, los países tienen que ver cuáles son sus alianzas y cómo negociar con Estados Unidos. También uno se tiene que hacer la pregunta si Canadá parece que está tomando pasos para separarse de América del Norte, distanciarse por lo menos en términos comerciales con Estados Unidos. Mark Carney fue a China la semana pasada y está desarrollando acuerdos comerciales con China, el archienemigo de Estados Unidos. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué tan realista es que se pueda revisar el TMEC este año? ¿Cómo va a impactar estos conflictos? Pues el Mundial de Fútbol, en donde la idea original del Mundial de Fútbol era de demostrar que existe América del Norte, una región del mundo en donde había coordinación, era una alianza estratégica, no solamente en materia de seguridad, sino en materia comercial. Entonces, este concepto de América del Norte, como ustedes ven, se está desbaratando rápidamente. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta si va a sobrevivir el TMEC ante la realidad y las posiciones que ha tomado el presidente Donald Trump este primer año. Les dejo esas consideraciones y nos vamos a otra pausa, pero antes les comparto la siguiente frase. El poder es como un explosivo, o se maneja con cuidado o estalla. Esto es una frase del político e intelectual español Enrique Tierno Galván. Qué buen comentario, qué buena frase. Vamos a un corte. Ahora, como parte de esta, hay que decirlo, esta nueva relación de cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, esta semana se realizó una nueva entrega de criminales o supuestos criminales, personas que están siendo acusados de delitos, particularmente delitos de narcotráfico. Estos fueron entregados a Estados Unidos. Víctor Silva, con todos los detalles.
Esposados de pies y manos, México trasladó a Estados Unidos a 37 presos vinculados con organizaciones criminales. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales. Los traslados se realizaron en 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas a destinos como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, bajo el compromiso de que la justicia estadounidense no solicitará pena de muerte para los detenidos. Entre los traslados se encuentran objetivos considerados de alto perfil por autoridades de Estados Unidos, entre ellos Ricardo González Sauceda El Ricky, líder regional del Cártel del Noreste; Armando Gómez Núñez, Delta 1, líder de los Deltas, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación; Pedro Insunza Noriega, el Señor de la Silla, operador del Cártel de los Beltrán Leiva; Juan Pablo Bastidas Serenas, el Payo Zurita, operador logístico de los Beltrán Leiva; Daniel Alfredo Blanco Jo, el cubano, vinculado al Cártel del Pacífico. El secretario de Seguridad señaló que todos los traslados eran requeridos por la justicia estadounidense, derivado de sus vínculos con el crimen organizado y por representar un riesgo para la seguridad pública. Con este envío ya son 92 los presos trasladados a Estados Unidos en 3 operaciones distintas. Según Harfuch, el traslado forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad con el país vecino. Sin embargo, para analistas en seguridad, estas acciones podrían interpretarse como un nuevo tributo hacia Donald Trump, tras las presiones y amenazas dirigidas a México. Para El Financiero Televisión, Víctor Silva. Ahora, el problema de la forma en que se están haciendo estas entregas es que no se está usando los mecanismos de extradición. En un mundo diferente o en años anteriores, todos estos individuos que supuestamente está interesado Estados Unidos o tiene procesos penales en Estados Unidos, tienen el derecho a un proceso de extradición. Pero estamos en un mundo nuevo, la forma en que se maneja la relación bilateral es diferente y ya llevamos 92 individuos que en lugar de extraditarlos, como dice la Constitución, los está entregando México a Estados Unidos. La mayoría de ellos, yo tendría que decirlo, pues qué bueno que los están, si no todos, qué bien que los están, es mejor que estén en Estados Unidos, en cárceles en Estados Unidos. Aquí el tema es, pues, si en algunos años no habrá unas demandas o cuestionamientos si hubo una violación abierta de la ley. Hay que recordar que el presidente Calderón también hizo algo similar, no en los números y solamente fue una entrega, si recuerdo correctamente, que entregó por razones de seguridad a individuos altamente peligrosos. Entonces no es el primer presidente que hace este tipo de estrategia para sacar del país individuos muy peligrosos. Ahora, yo me hago la pregunta si esta es la forma en que la presidenta Sheinbaum y su equipo de seguridad van a acabar negociando con individuos de alta peligrosidad o los líderes de los cárteles mexicanos que siguen libres en México, básicamente con la premisa de que si no le bajan 2 o 3 rayitas a la violencia que se está viviendo en el país, pues el gobierno de México los va a encontrar con ayuda del gobierno de los Estados Unidos y los van a meter en un avión y los van a enviar a Estados Unidos. No sé, es una idea, pues, y no sería la primera vez que un país usa a Estados Unidos como una forma de poder acorralar y pacificar el país. Colombia, como ustedes recordarán, en muchos casos hubo entregas de capos y de individuos que básicamente buscaron usar la amenaza de extradición para que le bajaran 2 rayitas. Y eso en cierta forma fue bastante exitosa en su momento. Ahora, si ustedes recordarán, el viernes pasado le informé que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, la Federal Aviation Administration, emitió una serie de advertencias aeronáuticas para pilotos y aerolíneas, indicando que deben ejercer precaución al sobrevolar amplias zonas sobre el Océano Pacífico, México, Centroamérica y partes de Sudamérica debido a actividades militares y posibles interferencias en los sistemas de navegación satelital. Sobre esta restricción, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aclaró que los avisos emitidos por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos son de carácter preventivo. En un comunicado indicó que el aviso no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea
dentro de determinadas regiones del espacio aéreo. No existen implicaciones operativas ni restricciones para México ni para aerolíneas u operadores mexicanos. Y de hecho, justamente este fin de semana, un avión militar estadounidense aterrizó en Toluca. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó las razones. Alberto García Zarubi con la información. El sábado pasado aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca un avión Hércules 130 perteneciente al Ejército de los Estados Unidos. El avión con matrícula 08-5726 tocó tierra en la terminal mexiquense a las 14:46 horas, causando gran expectación. El avión está indicado para transporte militar con alta capacidad logística y es utilizado principalmente por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Las maniobras del avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llamó la atención, ya que aterrizó en México un día después de que el gobierno estadounidense advirtiera sobre actividades militares e interferencia en los sistemas de navegación en el espacio aéreo de países de Centroamérica, partes de Sudamérica y México. Senadores de oposición mostraron su rechazo a la presencia del avión de los Estados Unidos en territorio nacional, ya que advirtieron que el Congreso no había otorgado el permiso correspondiente. El domingo pasado, el Gabinete de Seguridad informó que el avión del Ejército de los Estados Unidos fue autorizado por las autoridades mexicanas y está relacionado con actividades de capacitación. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en octubre pasado, el Senado autorizó que el avión estadounidense aterrizara en territorio nacional para transportar a personal de seguridad mexicano a capacitar a la Unión Americana. Aterrizó el avión de Estados Unidos, subieron servidores públicos a ese avión y fueron allá a capacitación. Ok. ¿Quién autoriza esto? Secretaría de la Defensa Nacional, principalmente, que es quien está encargado, y estamos fortaleciendo el sistema de seguridad nacional. La presidenta afirmó que la presencia de este tipo de aviones de los Estados Unidos es común por los acuerdos bilaterales, pero que ingresan a territorio nacional sin armamento, aunque reconoció que no debió haber llegado al aeropuerto de Toluca, sino a una base militar. Fue una condición que se estableció. En efecto, deben aterrizar en las bases aéreas militares y en este caso aterrizaron en Toluca y fue autorizado por la Secretaría de la Defensa. El pasado mes de diciembre, el Senado de la República autorizó a 40 militares a acudir a una capacitación a un campo del Ejército de los Estados Unidos en Mississippi, pero se aclaró que tendrían que viajar en un avión tipo Hércules 130, pero de la Fuerza Aérea Mexicana. Para el Financiero Televisión, Alberto García Zarubi. Ahora, en este contexto se dio a conocer que 60 marinos mexicanos viajaron a territorio estadounidense para participar en el evento denominado Aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales, que impartirá el Comando Norte en Campo Shelby, en Mississippi. Ahora, estas tres notas que les acabamos de dar, 4 notas que les acabamos de dar, pues es un reflejo también cómo ha cambiado la relación bilateral. La presidenta tiene razón, el aterrizaje del avión para recoger a marinos, para llevarlos a capacitar, tiene mucha razón. O sea, es para capacitar, no está llegando un avión por razones que tienen que ver con la milicia, o algo que tenga que ver con algún enfrentamiento militar. O sea, no están aquí en México para poder llevar a cabo actividades militares en México. Básicamente, este avión vino a México para en lugar de que Estados Unidos tuviera que pagar los boletos de avión de todos de estas personas, de estos marinos que fueron a capacitarse en Estados Unidos. El problema es que ante lo que parecería una amenaza directa y en cierta forma velada de funcionarios de Estados Unidos, y lo volvió a comentar el presidente Donald Trump, de que van a llevar a cabo interdicciones en tierra, lo volvió a comentar el presidente Donald Trump, pues ¿dónde van a hacer interdicciones de drogas en tierra si no es o en Colombia o en México?
Y esa es la realidad, entre las amenazas que está haciendo públicamente el mismo presidente Donald Trump y otros funcionarios como Marco Rubio. Esta advertencia de vuelos que salió el viernes en donde le están diciendo a las aerolíneas comerciales, aguas, que puede haber actividades militares que podrían impactar el GPS y la habilidad de vuelos comerciales, de aerolíneas comerciales de volar en una forma segura en ciertas áreas del país que hay que decirlo, pues es toda la costa Pacífico. Obviamente, y luego aterriza este avión, también crea cierta angustia o cierta preocupación. Entonces, yo creo que lo más importante en este momento es tener transparencia en este tipo de actividades, simple y llanamente porque si no se crean cucarachas y empiezan a haber cuestionamientos y nos está surgiendo una invasión de Estados Unidos en México, claramente ha cambiado la relación entre ambos países. Hay una relación mucho más profunda, dirían, o otros dirían que es una imposición ante las amenazas de aranceles. O ante las amenazas de que lo haría Estados Unidos en una forma unilateral. Pero también hay que comprender, lo mejor en todo este sentido es que haya claridad y que haya transparencia, porque probablemente lo que se está haciendo por parte del gobierno es lo correcto en términos de la peligrosidad que representan estas organizaciones criminales para la seguridad nacional del país. Pero este tipo de ayuda o este cambio de la relación bilateral pues requiere un poquito más de transparencia. Es momento de otra pausa, pero antes les comparto la siguiente frase. Hay muy buenas protecciones contra la tentación, pero la más segura es la cobardía. Esto es de Mark Twain, escritor y periodista estadounidense. Gracias por continuar con nosotros en este gabinete de seguridad. Vámonos a otros temas. Mire, ante el aumento de casos por el virus de sarampión en las 32 entidades del país, David Kersenovich, él es el secretario de Salud, informó que se fijó un plazo de 2 meses para tratar de controlar el brote y no perder el estatus sanitario. Víctor Silva con todos los detalles. México entra en cuenta regresiva. El país tiene solo 2 meses para contener el brote de sarampión y evitar perder el estatus de región libre de esta enfermedad, un reconocimiento internacional otorgado por la Organización Panamericana de la Salud. El brote ya se confirmó en las 32 entidades del país. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 19 de enero de 2026 se han registrado más de 7,168 casos y 24 muertes asociadas a esta enfermedad viral altamente contagiosa. El secretario de Salud, David Kersenovich, informó que la Organización Panamericana de la Salud fijó un plazo de 2 meses para controlar el brote, antes de una revisión internacional programada para el próximo 13 de abril. Canadá ya perdió su estado libre de sarampión. Estados Unidos también está y solicitó una ampliación de 2 meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos 2 meses. El brote se originó en febrero de 2025 en Chihuahua, principalmente por falta de vacunación, y desde entonces se ha extendido a 252 municipios del país. Inicialmente un brote en una comunidad no vacunada, que por cuestiones religiosas, ideológicas, durante muchos años no se vacunó, y posteriormente, pues a partir de esas comunidades se han ido contagiando. Aunque todos los estados ya reportan al menos un caso, Chihuahua concentra la mayor parte de los contagios, seguido por Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Especialistas lo atribuyen a una baja tasa de vacunación en gobiernos anteriores. La única explicación es la baja vacunación, ¿eh? No hay... Puedes decir cualquier otra cosa, que si la pandemia, que venían casos de los Estados Unidos. No, la única explicación es que la tasa de cobertura de vacunación era baja.
La principal estrategia para contener el brote es la vacunación masiva. Según las autoridades, en México hay más de 23 millones de vacunas disponibles y desde el inicio de la emergencia se han aplicado más de 11 millones de dosis. Les menciono estas cifras porque tenemos el número suficiente para vacunas para los próximos 2 años para seguir avanzando en la vacunación de toda la población. El secretario de Salud informó que el virus del sarampión es más contagioso que el del COVID. Una persona puede contagiar a otras 15 o 16 más y el virus puede permanecer activo hasta 2 horas en un espacio. Para El Financiero Televisión, Víctor Silva. Y de hecho nos acompaña esta noche precisamente el doctor Alejandro Macías, internista e infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato. Muy buenas noches, doctora. Acabo de escuchar tu comentario en el reportaje que esto es un tema de vacunación, que cayó el nivel de vacunación en el país, en México. Y me imagino que lo mismo es el caso en Estados Unidos y Canadá. O sea, también el problema es en que los 3 países de América del Norte que deberían de estar preocupados sobre esto, ¿ha caído la vacunación en estos 3 países? Sí, digamos, Ana María, buenas noches, pero es no solo la principal causa, como se dice, la falta de vacunación, es la única causa, O sea, el sarampión no tiene de otra y no perdona. En otras enfermedades puedes llamar a la higiene, el distanciamiento social, qué sé yo, pero en el sarampión no hay más que la vacuna, O sea, si la vacunación cae del 95% de la población, estás en alto riesgo de tener brotes. Y en México, el sarampión ya había avisado. De hecho, antes de la pandemia, ya había cientos de casos en México. Se detuvo, sí, por la pandemia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que ya se había detectado que la tasa de vacunación era baja, la tasa de vacunación infantil, no solo en sarampión, también vemos lo que está pasando con la tosferina. Se detectó que había una tasa de vacunación baja. Se detuvo todo tipo de campaña por la pandemia, pero la pandemia, fue muy dura en 2021, había bajado algo en 22, ¿qué pasó en 23 y 24? Entonces, no solamente fue la pandemia, fue simple y sencillamente que no se vacunó lo suficiente. Y sobre todo a los grupos de muy alto riesgo y los que mantienen la inmunidad de rebaño, que son los niños menores de 5 años. Ahora, Alejandro, ¿por qué es importante que el país mantenga esta clasificación que está a punto de perder por parte de la PAO? ¿Por qué es importante que mantenga la clasificación de ser un país que está libre de sarampión? Estados Unidos también está a punto de perderlo. Claro. Mira, en realidad eso no cambia mucho. Lo que es un desdoro internacional, Ana, porque la verdad es que no creo que se vaya a recuperar o se vaya a evitar el que tengamos, la designación de país que ya perdió su certificación de libre de sarampión. Eso no creo yo que se vaya a evitar, porque nos va a tomar por años, Yo creo que por lo menos todo el 2026. La verdad es que eso no cambia nada. Es un poco, una distinción. Pero lo importante es entender que hay un problema y que se va a tener que vacunar, no solo ahora, fíjate por qué. El problema era no haber vacunado a los niños menores de 5 años, pero por no haber vacunado intensamente en ese grupo, ahora hay que vacunar prácticamente en alfombra a todo el país y a todos los que tengan menos de 50 años y que haya ninguna duda, hay que vacunarlos. Ahora el problema es mucho mayor por no haber vacunado. Y sí hay que decir también que en la administración actual se recibió una bomba de tiempo, porque la tasa de vacunación era baja. Ahora, si ya se tiene un estatus de país libre o no libre de sarampión, eso la verdad no va a cambiar mucho. Lo importante será que entender que hay que hacer un trabajo que va a costar mucho trabajo, porque el sarampión siempre es una enfermedad muy seria y que nos va a tomar tiempo. Yo no creo que 2 meses que se pidieron de ampliación vayan a ser suficientes. Es una buena intención, pero creo que por desgracia la brecha en vacunación era tan grande que va a ser muy difícil y ahora se necesitan poner decenas de millones de dosis de vacunas. Ahora, Alejandro, también hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, en donde ha habido una administración que básicamente le ha quitado el valor y en cierta forma ha cuestionado
las vacunas en general, incluyendo las vacunas para el sarampión. Entonces yo me pregunto, claro, en un mundo en donde Estados Unidos parecería que ya no es tan importante controlar el sarampión, porque también traen una epidemia de sarampión en Estados Unidos, pero no le están dando la importancia, por ejemplo, que le estamos dando aquí en México. Entonces yo me pregunto, ¿va a ser posible mantener el país libre de sarampión, o por lo menos controlado el sarampión, si el vecino simple y llanamente no le interesa controlar el sarampión, porque no están promoviendo las vacunas? Claro, va a ser más difícil, ¿eh? Pero mira, si tú tienes una población vacunada, independientemente de que llegue gente con sarampión, no va a pasar nada, porque la población está vacunada. Es verdad, las enfermedades infecciosas no reconocen fronteras, ¿eh? Y si allá bajan las tasas de vacunación, y es una tragedia lo que está pasando en Estados Unidos, como bien lo describes. O sea, quien encabeza los esfuerzos ha promovido inclusive teorías de conspiración contra las vacunas. Eso va a ser difícil, porque se va a afectar no solo la vacunación de sarampión, sino otras muchas vacunas que se están suprimiendo en los Estados Unidos. Va a ser una situación difícil y seguro que nos va a impactar a nosotros. Pero al respecto al menos de sarampión, pues no hay la misma excusa. Es multifactorial. Sí es verdad que hay grupos antivacunas, que la pandemia, que puede de repente faltar la vacuna a nivel internacional, pero el principalísimo factor en México, porque en México hay que decir que los grupos antivacunas no tienen el poder que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá. Aquí la gente se vacuna, ¿eh? Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer nuestro trabajo, y sí, si ellos lo hacen o no, nos va a afectar, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro. Ahora, última pregunta, doctor, y de nuevo gracias por acompañarnos. ¿Qué tan peligroso es el sarampión? Porque uno, en términos de ver números de muertos, cualquier muerte de un niño o de una persona por sarampión es terrible, pero en términos de muertos, y eso es uno de los argumentos que hacían los funcionarios estadounidenses, es relativamente baja. Entonces, ese argumento tiene peso en México. O sea, ¿qué tan peligroso es el sarampión? Sí, es muy peligroso, Ana, porque mira, la mortalidad no necesariamente refleja todas las consecuencias que tiene. Primero, una persona cuando se enferma de sarampión puede estar en cama o seriamente enfermo más de 2 semanas. El adulto no se diga, el adulto se puede poner seriamente enfermo, puede tener una diarrea seria, pero el sarampión te puede desnutrir, te puede borrar la memoria inmunológica. Entonces, las consecuencias no solamente se pueden medir en muertes, que son lamentables, sino que hay otras muchas consecuencias, además de la propia incapacidad que produce la enfermedad. Y es lastimoso porque es una vacuna tan buena, tan inocua, tan eficaz, o sea, tiene una eficacia casi cercana al 100% y económica. Entonces, no hay excusa para tener sarampión definitivamente, porque siempre es una enfermedad seria, no solamente se mide por mortalidad y se previene con mucha facilidad por una vacuna ampliamente disponible y económica. Pues muchísimas gracias de nuevo, doctor Alejandro Macías, internista e infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias por acompañarnos en este gabinete de seguridad. Muy buenas noches. Gracias, Ana María. Cuídense. Gracias, gracias. Y hasta aquí esta edición de Gabinete de Seguridad. Los invito a que me acompañen, especialmente este viernes, donde vamos a estar también, continuar este análisis de un año en el poder de Donald Trump y cómo se está creando un orden mundial, y además vamos a hacer un análisis más a profundidad de lo que de todos estos discursos que surgieron en Davos. Es este viernes, Aldea Global, de 9 a 10 de la noche, aquí por El Financiero Televisión. Yo soy Ana María Salazar, que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.